¿Puede un paciente con COVID-19 vacunarse contra la influenza? Bueno, dado que muchos países, sobre todo Europa y países de Norteamérica, están entrando en los próximos días a la estación de invierno, es muy importante entender cuál es el rol de la influenza y la enfermedad COVID-19. Hoy día trataremos de responder esa pregunta: si un paciente con COVID-19 puede vacunarse contra la influenza. Acompáñeme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando. Estos videos, si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos en las distintas redes sociales que tenemos. Lo más importante es que tenemos ya más de 90 videos publicados con respecto a la pandemia que enfrenta el mundo a través de la enfermedad infecciosa COVID-19. El objetivo de estos videos es poder informar a las personas y de esta manera entender los temas de medicina para poder cuidar la salud. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. Asimismo estamos en YouTube, en el canal principal Dr. Luis Pacora Camargo y el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos creado la página web www.drluispacoracamargo.com. Esta página estará habilitada con respecto a la información que vamos a ir organizando para que sea más accesible y de manera más fácil de poder ver la misma. Así que los invito a que visiten la página. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la parte de dos infecciones virales que la literatura científica ya está empezando a hablar, sobre todo dado de que estamos hablando de dos agentes infecciosos virales que tienen el potencial de causar pandemias. Uno de ellos es la pandemia que hoy día vivimos, que es la enfermedad COVID-19, a través del agente infeccioso SARS-CoV-2, que es un coronavirus, y que a finales de 2019 y ya casi llegando a un año de la pandemia ha causado un impacto no solo económico, sino también sanitario a nivel mundial. Y es muy importante entender ello. Hoy en día, países europeos lamentablemente están enfrentando una segunda ola, y es un punto que países en lo que es la parte de América no están ajenos a presentar ello. Pero si fuese ya suficiente tener una pandemia, lamentablemente nos enfrentamos a otro problema sanitario que hay que tomar consideración. Y hablamos de la influenza. Hablamos de esa enfermedad viral que también causa pandemias y ha causado pandemias. Una de las más importantes en el año 1918 fue lo que es la gripe española. Luego hubo en el parte del 60 lo que es la parte de la gripe de Hong Kong. Luego en el 2009 una pandemia, la primera pandemia del siglo XXI, que fue la gripe porcina o la gripe H1N1. Y en todo esto, en estas pandemias que hemos mencionado, ha sido el virus de la influenza el virus relacionado a ello. Y es más, el virus de la influenza, según estadísticas, anualmente es el responsable de entre 250.000 a 690.000 muertes por año. Entonces es muy importante tomar en cuenta de que este agente infeccioso también se suma y se está sumando, lamentablemente, a causar los problemas o aumentar los problemas que ya el mundo enfrenta con respecto a la enfermedad COVID-19. Y el problema es, ¿qué es la influenza y qué es el COVID-19? En primer lugar, las dos enfermedades son enfermedades infecciosas, son causadas por agentes infecciosos. Tenemos en primer lugar la influenza, que es causada por el virus de la influenza, que existen tres tipos, pero lo más importante son el A y el B, y existe en lo que es la parte de la pandemia COVID-19 otro tipo de virus que pertenece a la familia coronavirus. Ambos virus comparten en común que son virus de tipo ARN. ¿Qué significa eso? Que son virus que tienen en su estructura molecular el ácido nucleico tipo ARN, es decir, ácido ribonucleico y no ADN. Entonces es muy importante. Hemos entendido a lo largo de diferentes videos que los virus ARN comparten la característica de que son virus que mutan. Y ahí viene justo el punto que vamos a conversar el día de hoy.
vamos nosotros a entender en qué momento o si un paciente con COVID-19 puede vacunarse contra lo que es la influenza. En primer lugar, hemos entendido que los virus ARN comparten algo muy importante. Comparten que tienen la tendencia de mutar, de cambiar. Dentro de los ejemplos más claros de esta mutación está el virus del VIH o el virus del SIDA. Un virus que lamentablemente ya desde la década del 80 hasta hoy día, ya con casi 40 años, no se logra tener una vacuna, dado que es un virus inestable. Y hay algo muy importante que hay que entender. La vacunación contra la influenza es una vacuna anual. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Y por qué es una vacuna anual? No es como una vacuna que uno se coloca cuando es niño, como el sarampión, o con la rubiola, o con lo que es la parte de la tuberculosis, o la poliomielitis. La vacunación contra la influenza es una vacuna anual. ¿Y esto se debe a qué? Se debe sobre todo a que el virus de la influenza es un virus que muta. Y generalmente el esquema de vacunación de la influenza es una vacuna o trivalente o tetravalente. Trivalente significa que hay para 3 especies. Generalmente está para lo que es un virus de la influenza tipo A, como el H1N1, otro virus de la influenza tipo A y un virus de la influenza tipo B. Y la tetravalente habla de 4 tipos de virus, 2 tipo A, influenza A, y 2 tipo influenza B. Y es muy importante entender que estos esquemas de vacunación van cambiando anualmente. ¿Por qué? Porque el virus va mutando. Y el punto está en que la parte de la elaboración de la vacuna va viendo la probabilidad de coincidir con la cepa que en ese momento puede presentarse, porque recordemos que el virus de la influenza ahora es un virus estacional. ¿Qué significa virus estacional? Significa que está relacionado con las estaciones del año. Y como nosotros recordaremos, existen 4 estaciones en el año. Dentro de ellas tenemos el verano, la primavera y sobre todo el otoño y el invierno. ¿Y cuándo afecta el virus de la influenza? En los meses que corresponde a lo que es otoño e invierno, sobre todo en invierno. Y esta situación estacional es muy importante considerar en respecto a la parte de las estaciones. Por ejemplo, hemisferio norte, y hablando de ello Europa y Norteamérica, presentan Europa a mediados de noviembre, lo que es ya parte ingresar al invierno. Y por ejemplo en Norteamérica, a lo que es mediados de diciembre, 21 de diciembre, empieza la estación de invierno. Es decir, en el momento que estamos actualmente, ya se está sumando un problema como va a ser la gripe por la influenza o lo que es la influencia estacional. Y es muy importante entender que la vacunación es un arma que por lo menos ayuda a darle frente a esta enfermedad. Hay personas que nos escribieron a través de las redes sociales, a través de los videos que publicamos, y nos mencionaba: doctor, me vacuné contra la influenza, igual me dio influenza, igual me dio COVID-19. Y es muy importante, hemos hablado videos sobre lo que es el rol de la inmunización contra la influenza con respecto a la inmunidad entrenada. Hemos hablado también que el paciente con COVID-19 deberíamos en esta etapa considerar, y vamos a responder lo que es la parte de la pregunta, de lo que es si la vacunación se debe hacer o no en un paciente con COVID-19. Pues recomendamos en pacientes que no han tenido la enfermedad COVID-19, deberían vacunarse. Entonces es muy importante, y me preguntan, si yo tuve la vacunación, ¿por qué me infecté de la influenza? Es porque la elaboración de la vacuna se proyecta en base a posibilidades, a probabilidades de cepas virales. Los científicos van viendo cuál es la estacionalidad, cómo va mutando el virus, y tratan de adelantarse con respecto a lo que va a ser la conformación estructural del virus para poder, por lo menos, tratar de, en lo posible, de coincidir con el agente infeccioso que en esa estación, que esa cepa puede afectar, para tratar de neutralizarla. Muchas veces la vacuna no va a coincidir con el agente infeccioso, es por eso que la vacuna no va a tener efecto. Y con respecto a esta vacuna que hemos visto que va a ayudar a evitar una enfermedad con potencial pandémico como es la influenza, y que es responsable de casi más de 500.000 de muertes a nivel mundial por año. ¿Qué hacer con el paciente con COVID-19? En primer lugar, la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en sus publicaciones menciona bien claro: paciente con COVID-19 o con sospecha de COVID-19, no se recomienda la vacunación contra la influenza. Y es muy importante. Y en ese sentido nosotros estamos también acordes con ello.
Porque es muy importante entender qué es la vacunación. Hemos tenido videos explicando sobre ello, pero es bueno siempre recalcar, una vacuna en sí lo que va a hacer es estimular al sistema inmunitario a producir anticuerpos. Y como nosotros hemos tenido la posibilidad, ya entendemos que la respuesta inmunitaria se divide en dos fases. Tenemos la respuesta inmunitaria innata y tenemos la respuesta inmunitaria adquirida. Dentro de la adquirida es donde existen dos tipos de respuesta, la humoral que produce anticuerpos y la celular que destruye células infectadas. Pero acá hay un punto importante. Cuando uno administra la vacuna, lo que va a hacer es estimular primero la respuesta inmunitaria innata. Es por eso que dentro de los efectos adversos que puede tener una persona con lo que es la vacunación está el dolor, la fiebre, malestar general, escalofríos. Síntomas como lo que es un resfrío. Y esto no es porque el virus esté infectando, porque muchas de las vacunas no son virus atenuados, sino, sobre todo las vacunas tetravalente o trivalente, usan proteínas virales, no agentes infecciosos atenuados o muertos. Por lo tanto, según reportes de la CDC e instituciones importantes, las vacunas contra la influenza no causan influenza, y es muy importante. El paciente puede tener los síntomas que hemos mencionado, dolor, malestar general, decaimiento, escalofríos, pero esto es por la respuesta inmunitaria innata. Y una vez la respuesta inmunitaria innata es activada, van a seguir los pasos de la respuesta inmunitaria, que va a ser en primer lugar lo que es la parte de la activación o reconocimiento antigénico, luego va a ser la elaboración de lo que es el procesamiento antigénico, vamos a tener nosotros la producción de anticuerpos, control de la respuesta inmunitaria y finalmente la memoria. Y eso es lo que se busca con respecto a la vacunación contra la influenza. Pero estas vacunas son de tipo anual. Hay que siempre estar vacunados porque, como hemos mencionado, el virus va mutando. Y es muy importante entender lo que se ha mencionado con respecto a que el paciente con COVID-19 no debería vacunarse contra la vacuna de la influenza. ¿Por qué? Porque el paciente con lo que es el COVID-19, y hay que distinguir si el paciente está en fase de incubación o en fase de cuadro clínico o en fase de recuperación. Independiente de ello, paciente con COVID-19, al igual que la CDC recomienda nosotros en lo particular, no hay un artículo específico, pero en base al conocimiento que hemos podido ganar a través de los siguientes meses en la pandemia, podemos indicar que tampoco sería prudente, dado que existe un estado de hiperinflamación en el paciente con COVID-19. Y si nosotros le agregamos un estímulo, como sería la vacunación, porque recordemos que la vacunación al final lo que va a hacer es estimular la respuesta inmunitaria. Y esto es muy importante entender. Hay que entender en qué fase se encuentra el paciente de la enfermedad. Si nosotros vamos a vacunar a un paciente que está con COVID-19, vamos otra vez a activar la respuesta inmunitaria innata, vamos a activar la respuesta inmunitaria adquirida, vamos a producir anticuerpos, pero toda esta actividad se va a sumar a la actividad presente. Y siempre hago la comparación a las personas. Es como que a una vela yo le empiezo a usar lo que es la parte de o querosene o gasolina o algún combustible. Y lo que va a pasar, se va a encender. Entonces es muy importante considerar las recomendaciones que da la CDC, en donde paciente con COVID-19 y paciente que esté en post-COVID deberíamos esperar para no vacunar. Paciente que no se ha infectado de COVID-19 o que ya pasó la enfermedad podría y debería vacunarse. Y hay que tomar en cuenta ello. La recomendación es que debería vacunarse. ¿Por qué? Porque recordemos que el virus de la influenza podría afectarlo. Pero el paciente que tiene COVID o está en síndrome post-COVID hay que evitar la vacunación. ¿Por qué? Porque podría estimular más la respuesta inmunitaria y de esta manera agravar la condición clínica del paciente. Y esto es muy importante. ¿Cuándo deberíamos colocar la vacuna en un paciente con COVID-19? En primer lugar, cuando confirmemos que ya pasó la enfermedad. Y esto hay que nosotros tratar de hacer una prueba para confirmar ello, que puede ser la prueba de anticuerpos o la prueba molecular. Y en segundo lugar, cuando nosotros clínicamente vayamos viendo que ya no hay sintomatología de un cuadro post-COVID. Porque el cuadro post-COVID o el síndrome post-COVID va a ser debido a la respuesta inmunitaria en gran parte. Y si nosotros estimulamos a la respuesta inmunitaria con la vacunación, la exacerbación de los síntomas del paciente va a ser bastante incómodo. El paciente lamentablemente no la va a pasar bastante bien. Entonces, y aparte que se puede complicar, y es muy importante tomar en cuenta ello. Bueno, el día de hoy hemos querido responder una de las preguntas que las personas nos hacen con respecto a si un paciente con COVID-19 debería vacunarse contra la influenza. Hemos mencionado que la vacuna de influenza es recomendable y sobre todo deberíamos considerarla. ¿Por qué? Porque la influenza es otro virus que asociado al COVID-19 podría causar una coinfección y esto sería bastante grave para el paciente. Hemos mencionado que el paciente con COVID-19 y el paciente que está en síndrome post-COVID es una recomendación, no debería vacunarse. Deberíamos esperar que pase el cuadro
que el paciente haya superado la enfermedad, que se encuentre estable y recién ahí vacunar. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos estimulando más el daño del paciente. Y si el paciente no ha tenido COVID, la recomendación es vacúnese, porque la vacunación va a ayudar también a elevar la respuesta inmunitaria innata a través de lo que es la memoria inmunológica o lo que es la inmunidad entrenada, y también ello va a contribuir a que el paciente tenga cuadro más leve con respecto a si desarrolla el COVID-19. Bueno, quien los salude es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los distintos videos que venimos publicando. El objetivo de los videos es poder informar sobre temas de medicina. Estamos en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo en Facebook. En YouTube estamos en dos canales, el canal principal y el canal secundario que se llama Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Instagram o está en Twitter, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Tenemos el libro publicado Cáncer, el mío oculto. Es un libro sencillo de leer, pero tiene bastante información que va a ser de ayuda para entender medicina preventiva y sobre todo el manejo del cáncer. Y estamos publicando en las siguientes semanas ya lo que es la parte del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Va a ser un libro que va a ayudar y va a ser bastante gráfico, está referenciado. Este libro va a ayudar a entender la enfermedad y sobre todo qué pasos hay que seguir. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, así que ahí estaremos organizando la información. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 código de Perú 996-831-867 para de esa manera evaluar su caso. Bueno, las personas que están en Facebook y que están en YouTube, los invito a que si desean colaborar con el proyecto, en la parte inferior encontrarán el botón unirse en lo que es YouTube y el botón colaborar en Facebook. Así que los invito a que puedan ser miembros de esta comunidad y de esta manera apoyar al canal para que siga creciendo. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y nos veremos en un próximo video. Un saludo con todos y hasta luego.